Ay, miren, ahora está, perdónenme, está complicada la pantalla. ¿Cómo están? Bienvenidos a su bonito programa, Diálogos Candentes de Etnobiología. Tardes de café, hoy no es tan tardes, hoy es mañanas de café. Les recuerdo que tuvimos un problemita, ahí detalles, ¿verdad? Con el tema de la conectividad, pero aquí estamos otra vez. Ya los chistes que hice en ese momento ya no los voy a poder aplicar, lo cual me da mucha tristeza, pero les doy la bienvenida. Este proyecto, como es el último episodio, lo voy a mencionar. Es una colaboración entre el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y la Asociación Etnobiológica Mexicana. Ya vamos, según el doctor Beltrán, en la temporada 2, episodio 8. Si ustedes revisan en el Spotify, en Apple Podcast, van a notar que dice episodio 21 porque es más sencillo para fines prácticos llevar esa lista. Pero vamos en temporada 2, episodio 8, para que el doctor no se enoje. Y pues nada, mi coanfitrión, el doctor Leonardo Beltrán, y la invitada de hoy, que por fin la puedo ver en tiempo real, escucharla en tiempo real, y sin que se trabe, sin voz robótica, Mariana Sarasúa. Mucho gusto, bienvenida nuevamente. Bienvenidísima. Muchísimas gracias. No, es un gusto en verdad que nos acompañes. Es un gusto que ya se escuche todo bien, como bien lo dice Salma. Sí, esa parálisis robótica que tuvimos el miércoles pasado sí estaba complicando el asunto, pero esperemos que hoy fluya todo con toda la naturalidad de vida y podamos pues dar y comunicar todo lo que Mariana nos viene a platicar, a chismear y lo que logremos entrar en sus entrañas para que nos logre decir. Así que bueno, pues gracias, Mariana. La vez pasada iniciamos este programa con una pregunta de Salma. No sé si la quieras volver a hacer, Salma. No, es que ya no me siento en confianza. Sigo sin saber nada de Mariana, es lo único que les quiero decir. O sea, no hubo un cambio del miércoles para acá. No he tenido el gusto de conocerla. Ahora me quedé pensando si estuvo en el Congreso de Guatemala y yo ni siquiera ahí la conocí. Ah, ok, porque me hubiera sentido fatal de no haber coincidido ahí. Pero no, más bien, ¿tú de dónde la conoces, Leo? Yo conozco, el otro día cuando mencionaba, la conozco de una fiesta, Otra vez. otra vez, Híjole. sí, y de su homónima, de Mariana Vallejo. Mariana, perdón otra vez. Sí, Mariana ha salido muchas veces a relucir en este programa y en todas es por fiestas. Pero bueno, fue su fiesta de cumpleaños de esta Mariana que se conjugó con la fiesta también de su hija. Entonces fue una fiesta muy, muy bonita y ahí conocí a Mariana. Entonces de repente me dijeron, sí, ella es Mariana Sarasú, y dije, ándele, yo ya conozco ese apellido. Sí, tengo buena memoria para ese tipo de cosas. Se me olvidan muchas, muchas cosas, pero nombres de autores, nombres de los artículos y los años y las revistas, tengo una capacidad de almacén que supera los muchos teras que podría tener en cualquier otro aparatito. Entonces, luego dije, ese apellido lo tengo. Y lo que comentaba la vez pasada, en lo poquito que se llegó a escuchar de la grabación del miércoles, y es que yo recordaba a Mariana porque pues ese artículo para mí es un marco de referencia en la etnozoología para el manejo de fauna silvestre, por la inclusión de esa palabra. Pero no quiero decir más, más bien me gustaría darle la palabra a Mariana, y pues ahora yo te robo entonces la primer entrada y que nos puedas contar un poco, Mariana. Digo, yo ya hablo de una etapa avanzada donde Mariana ya se había doctorado, no, estaba en el inter de doctorarse, y ese artículo ya había salido, pero entonces ya estaba en una etapa realmente ya de largo caminar, ¿no? Pero nos gustaría saber, la vez pasada decías algo de la UAP, luego que te fuiste a no sé dónde, platícanos con detalle. ¿Qué hizo Mariana en todo eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué fue que le crujió la etnobiología en algún momento de su vida? O si tú eras zoóloga, ecóloga, ¿de dónde saliste, Mariana? Sí.
Bueno, primero, pues qué envidia, tan buena memoria, la verdad, para recordar tantos autores y tantos años y todo eso. La verdad me da mucha envidia, ¿no? Por otro, pues otra vez, muchas gracias por haberme invitado y de nuevo, pues una disculpa por las complicaciones técnicas de la vez pasada, pues así pasa. Y bueno, sí, les platico, ¿no? Yo nací en el norte de la Ciudad de México, crecí en León, Guanajuato, y en realidad no viví en la Ciudad de México hasta después de mucho tiempo. Y yo estudié en Puebla. Estudié la licenciatura en la Universidad de las Américas y después me fui a la maestría en la UNAM en Morelia, en lo que entonces era el CIECO. Y después de 5 años que estuve por aquí y por allá, decidí regresar al CIECO, pero que ahora ya se llama IES, y decidí regresar con el grupo de Alejandro Casas a estudiar estos temas de manejo, ¿no? Y en realidad creo que la manera en la que yo llegué al principio a estos temas fue porque cuando estaba haciendo la maestría, yo en realidad, o sea, yo siempre me formé como bióloga, ¿no? Como bióloga, después en el posgrado con biología ambiental, y mi trabajo era de murciélagos y el bosque tropical caducifolio y cómo se comportaban en esa matriz, y después brincamos al tema de sus moscas ectoparásitas y cómo se diferenciaba esto entre la selva baja, entre la selva mediana, ¿no? Ahí en un momento que ese tema pues también como que no estaba tan estudiado, y entonces pues era emocionante, ¿no? También generar hipótesis, pero por todo el ambiente del IES, por todos los temas, por todos los cursos que se ofrecían, ¿no? Eso me fue llevando hacia al caminito del manejo. Y entonces me enteré que estaba este curso de domesticación y manejo de recursos genéticos que organizaban entre la UNAM, entre la Universidad Nacional Agraria de La Molina, etcétera. Y bueno, y entonces insistí hasta que convencí a mi tutora, a los del curso, a los del posgrado, de que era una muy buena idea que yo fuera a este curso. Y entonces pues fui, ¿no? Fui como estudiante de maestría a ese curso. Y pues me encantó, ¿no? O sea, realmente ahí fue como ponerme una especie de lentes nuevos para ver un montón de cosas que allá habían estado, ¿no? Ya mucho tiempo, pero que en realidad sí me dio como una referencia, ¿no? Y además de la parte, digamos, teórica, que era en la ciudad de Lima, y que aparte era un curso en el que participaban pues gente de Argentina, gente de Brasil, gente de México, mucha gente del posgrado en ciencias biológicas también de la UNAM, pero también de otras universidades, y gente de ahí de los posgrados de la Universidad Nacional Agraria La Molina, pues era una parte de campo, ¿no? Entonces, en todo este proceso de generar tu proyecto, yo empecé ahí a trabajar la idea de la fauna silvestre asociada a las chacras, ¿no? A las parcelas de cultivo de maíz, de papa y de otras plantas. Ahí, bueno, pues este sistema que acá se llama milpa, pero ya con sus variaciones es la chacra. Y pues nos contamos en un grupito y documentamos en ese trabajo de campo cuestiones que tenían que ver con percepciones de los campesinos acerca de la fauna silvestre asociada a sus chakras, ¿no? Y entonces, pues ahí salieron cuestiones simbólicas, salieron historias, salieron también interacciones ecológicas, ¿no? Y creo que fue la primera vez que, bueno, y salió tema de conflicto también, ¿no? Como de depredación, etcétera. Y yo creo que ese fue el primer acercamiento que tuve y me gustó muchísimo, ¿no? Y ya después, con el paso de los años, ese mismo curso se fue convirtiendo en un espacio muy formativo para mí, ¿no? Porque pues tuvo después su celebración de los 10 años y se organizó un simposio allá. Y entonces fuimos a este simposio a mostrar varios de los trabajos que se habían hecho en el marco del curso. Y en esa ocasión también, esa fue también una provocación que me hizo meterme en este tema, porque Alejandro Casas, que era uno de los profesores titulares del curso, me dijo, oye, ¿por qué no preparas una exposición para la clase que abarque temas que tengan que ver con esta idea del gradiente, que se ha trabajado mucho en plantas, el gradiente de manejo, pero que, ¿por qué no lo exploramos para los animales, no? Y entonces, pues ya yo me emocioné mucho y entonces preparé mi clase y la verdad fue una exposición que al principio tenía más de 100 diapositivas
yo lo siento mucho por las personas que al principio les tocó la primera versión, ¿no? En realidad, porque es que, o sea, fue como uno de los momentos de temas que me han emocionado, ¿no? O sea, ha habido otros temas que me han emocionado antes, ¿no? Me emocionaba mucho la cuestión de la facilitación entre plantas y hongos y micorrizas y todo eso. Cuando estudiaba la licenciatura me emocionaba mucho esta cuestión del desarrollo animal, ¿no? Desarrollo embrionario, tal. Pero ese fue el tercer momento que realmente yo dije, esta idea me está emocionando demasiado. Y tenía así mi casa toda llena de papeles por todos lados y dudas, ¿no? Y estaba ahí como, pues ahí explorando todo lo que me encontraba de la literatura. Me fui a México a recorrer todas las bibliotecas que pude, ¿no? Así la del Poli del Zacatenco, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Central, así todas las que se me ocurrían, ¿no? Porque era como, bueno, tiene que haber una parte aquí digital, pero también tiene que haber una parte física. Y entonces terminé así con un mundo de información en mi cabeza y realmente ahí me di cuenta de que sí, en realidad ese tema, creo que hay mucha más información de la que yo pensaba que había aquí para la zona de Mesoamérica. Y al paso de los años, pues es lo que he ido intentando revisar y acotar y dirigir un poco más. Y afortunadamente esa presentación que empezó con 120 diapositivas ya se logró afinar y convertirse en una cosa mucho más amigable para todo el mundo, ¿no? Pero entonces ahí fue como yo me empecé a meter a esto. Y entonces, pues cuando yo platicaba con los profes que quería ya entrar al doctorado, ¿no? Bueno, al principio tenía dudas, por eso me tardé tanto quizá, ¿no? Y tenía dudas de dónde y todo eso, a lo mejor no era mi momento, pero después cuando quería, o sea, después de ir a ese curso de la UNAM y después de ver todo esto, pues había muchas cosas atractivas, pero sí fui platicando con Casas y se fue afinando porque me decía, oye, pues es que, ¿por qué no buscamos la manera justo como de complementar esta parte que se ha estudiado con plantas tanto, pero ahora viendo con animales, ¿no? Y después estuvo César con el tema de los microorganismos y Gonzalo, etcétera, ¿no? Entonces se van viendo temas bien interesantes con esa orientación del manejo y pues me parece bastante bonito, ¿no? Y pues sí, entonces también habían trabajado mucho en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, y yo conocí un poquito algunas partes de Zapoditlán y cercanas, porque hace miles de años, justo mi tesis de licenciatura yo la hice ahí, pero no tenía nada, no sé, tanto que ver con la etnozoología. En ese momento yo quería, ¿no? Como que hasta hablé con la doctora Julieta Ramos Elorduy y todo, porque yo quería trabajar con insectos comestibles, pero al final, por diferentes cuestiones de la vida, pues ya decidí hacer la tesis ahí en la UAP, en el laboratorio de entomología de lo que se llamaba entonces el Departamento de Agroecología y Ambiente. Y lo que estaban haciendo en ese momento era estudiar gallinas ciegas, porque iban en un programa de estudiar ahí parcelas en el Valle de Tehuacán. Y yo entré a la parte de la raíz, ya habían estudiado follaje, ya habían estudiado no sé qué. Y yo entré a la parte de las raíces y pues era el complejo gallina ciega, ¿no? Y entonces eso me metió a mí al principio al Valle de Tehuacán en otro tema y después de los años pues me dio mucho gusto regresar también a esa zona con otra mirada, ¿no? Que en realidad tampoco estuve en el mero Valle de Tehuacán en la parte árida, eso solo fue más como de revisiones y de pasar en el camino, pero estuve en Coyomeapan, un poco más pues arriba, ¿no? Y en la parte templada, en la montaña, toda la barrera que tiene la humedad que no le llega al Valle de Tehuacán. La Sierra Negra. Exacto, en la Sierra Negra, que pues mucha gente ahí del Jardín Botánico de la UNAM pues trabaja ahí, ¿no? Y ahí empecé a meterme un poco más en este tema del manejo, de fauna, y desde esta mirada un poco etnozoológica también. Órale. Perdón, es la tercera vez que escucho el nombre, bueno, en memorias de Julieta Ramos Elorduy, ¿no? Digo, la doctora creo que inspiró a muchas personas. La mencionó Fer, la mencionó también, ¿quién más? Felipe, no me acuerdo quién más, si recuerdas tú, Selma. Pero bueno, aquí ya salió otra postulante más que quería hacer tesis con ella. Sí. Y pues finalmente no pudo ser, ¿no? Tuvo que ser un plan alternativo, pero bueno.
Sí, No, fue pero siempre un referente muy importante. En realidad ella creo que documentó muchísimas cuestiones de manejo, como en esta idea de que no es simplemente colectar insectos y ya, ¿no? Sino que hay toda una serie pues de categorías distintas, ¿no? De cultivo, de lo que ella llama protocultivo, de etcétera, que involucran también otras escalas ecológicas y otras estrategias, ¿no? Estrategias para procurarse insectos. Eso está muy interesante. bueno, pero creo que una parte importante que comentaba Mariana ahorita es que dijo algo que me gustó mucho, dijo, tal vez no era mi momento, ¿no? Es que creo que justamente uno necesita tener varias experiencias previo a saber realmente para dónde jalar. Y a veces es eso, ¿no? Pues idealizas un plan y el plan no sale y pues uno toma las alternativas y o sea, solo hay que esperar a ver hasta dónde te lleva y mira, pues aquí tenemos a la invitada de hoy, así que está muy bueno que se haya ido por otros lados, pero me doy cuenta, me preguntaba cuando te escuchaba como, ¿y en qué momento habrá sido eso? O sea, pero ¿cuándo pasó de aquí para allá? No, porque siento que de lo que nos contaste has hecho un montón de cosas y has estado como de un lado a otro y como, no sé si esta ambición del conocimiento, ¿no? Porque me parece que me das esa impresión como de, ¿sabes? De querer saber y saber y saber, que creo que era esta parte de las 100 diapositivas reflejaban eso, ¿no? O sea, ya logré conocer todo esto, es que alguien más tiene que saberlo también. Entonces, creo que esta es como más bien como la vibra que me dio como toda esta primera parte de la introducción, pero al final del día, realmente dentro de la etnozoología, ¿cuál es tu enfoque? ¿O cómo migraste ese enfoque hasta el que tienes el día de hoy? Bueno, en realidad sí, creo que yo entré primero por el tema del manejo, ¿no? Y justo ahí quería darle una orientación cualitativa. O sea, sí veía muchos estudios que estaban muy enfocados a cuestiones más cuantitativas, ¿no? Que se pueden hacer muchos análisis cuantitativos, pero creo que en mis clases de lo poquito que me acuerdo de estadística multivariada, pues justo me llamó mucho la atención como ese énfasis en representar las variaciones, ¿no? No irte nada más así como por el promedio, ni por los extremos, nada más, ¿no? Sino justo intentar interpretar la variación, ¿no? Y entonces, después, supongo que por el mismo IES y aparte porque mi mamá estudió antropología, ¿no? Entonces, obviamente también eso me influyó, ¿no? En algún momento. Mi mamá trabajó con antropología, mi mamá en algún momento trabajó con quelites, ¿no? Entonces, creo que también, pues, obviamente fue una influencia para mí. Pero sí me interesaba abordar esta parte más desde lo cualitativo, porque pues pensaba que era la manera de acercarse como a estas cuestiones de percepción que al final configuran las prácticas, ¿no? Y eso pues se ha planteado desde la etnozoología, desde diferentes marcos, ¿no? Este planteamiento del complejo cosmos, corpus, praxis, ¿no? Que habla de conocimientos, habla de creencias, habla de cómo eso después se configura en ya la acción, ¿no? Y hay más, ¿no? Y entonces, incluso al principio yo estaba como, híjole, ¿de veras que tiene que ser desde la etnozoología? ¿O puede haber otros caminos, ¿no? Para llegar a este enfoque. Y realmente yo creo que sí hay varios caminos. O sea, creo que hay muchos caminos distintos desde los cuales se puede acercar uno de manera cualitativa a estos temas, pero a mí me llamó la atención esta declaración como interdisciplinaria, transdisciplinaria de la etnozoología, ¿no? Porque pues sí es interesante combinar diferentes disciplinas, digamos, académicas, ¿no? Pero pues también muy interesante es combinar pues las diferentes formas de conocimiento que puede haber, no nada más desde las disciplinas académicas, ¿no? Sino desde otros aspectos del conocimiento, ¿no? Como de base cultural, que algunas personas llaman ciencia y otras no. Pero que hay muchos debates también bastante interesantes y bastante complejos y que en este camino yo he sentido la necesidad de estudiar quizá otros 8 doctorados para entender un poquito eso, pero no creo que lo vaya a hacer, ¿no? Bueno, tómate un respiro entre cada uno de ellos para que los vayas engranando, ¿no? Digo, yo creo que siempre hay
un llamado interno, dependiendo de la persona, de esta hambre de querer aprender, conjugar, fusionar, sobre todo en la etnobiología que se permite, esta posibilidad de mezcolanzas entre técnicas de aproximación que a veces no se hacen de la forma más óptima y a veces solo se hace un Frankenstein, pero yo también recuerdo mucho, fue mi maestra, mi querida maestra Tere Pulido, en su momento, cuando yo le decía todo lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer, de verdad que nunca olvido cómo me veía con una cara perdida. Me decía, Leo, es que no te entiendo. Y bueno, eso a mí me hacía sentir dos cosas. Una, mucha obscuridad en el camino, porque no sabía si algún día iba a entender yo mismo lo que quería conjugar. Y dos, pues que no sabía si había un camino real para hacerlo, ¿no? O había que irlo construyendo. Y creo que más bien por ahí va mucho, creo que uno lo va amalgamando para ir haciendo ese propio camino con las diferentes aproximaciones que busca, intentando pues que tenga la mayor robustez posible y claridad metodológica, ¿no? Y que pues a uno le haga sentido en términos de todo lo que quiere intentar entender y hacia los diferentes puntos a los que se quiere aproximar, ¿no? Al menos ahora yo me siento muy tranquilo con lo que hago, me gusta, pero pasaron muchos años desde ese momento que le recuerdo su cara de Tere hasta hoy. Pero bueno, quizá no son 8 o 10 doctorados, sino pulir durante todo este proceso más elementos, ¿no? Hay mucha gente que uno también se encuentra, ¿verdad? En el proceso y que te va dando pistas. Y eso está padre, eso está padre. Pues no sé, a mí ya mencionabas, Mariana, que digo, tu mamá, o sea, hay una influencia ahí de tu mamá desde la antropología, me imagino. Alejandro, pues tiene un background bastante interesante de muchos perfiles, ¿no? Ahí entra la arqueología, ahí entra pues la propia ecología, entra pues el manejo que ha sido el tema central de mucho del trabajo que él ha hecho. Y justo a eso quiero llegar porque me gustaría que nos comentaras, ¿no? Se ha dicho mucho aquí en el programa por los diferentes colegas que han hablado de la etnozoología, cuáles eran las posturas de la etnozoología, la mexicana, la latinoamericana, cómo se hace el trabajo, pero a mí me parece uno, porque tú saliste en los comentarios de algunos de ellos cuando justamente mencionaron esas posturas y salió esa postura del manejo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías decir cómo es que lo entienden desde la parte etnozoológica, el manejo, pues cómo se visualiza, cómo lo ve la gente, cómo académicamente se entiende y se realiza? Sí, bueno, sí, realmente eso, o sea, es interesante, ¿no? Creo que partimos un poco de, o al menos yo me he inspirado mucho en los trabajos de Melinda Sider, ¿no? Y entonces, justo esos trabajos pues vienen de la arqueozoología. Y aunque ella no ha trabajado mucho directamente en Mesoamérica, sino en otras partes, ¿no? En el Medio Oriente, etcétera, creo que este ejercicio como de ir viendo qué se dice en la arqueozoología y después tratar de tomar ese préstamo, ¿no? A la etnozoología ha sido bastante interesante. Yo no estoy especializada en arqueología y en arqueozoología, ¿no? Pero sí he leído cosas que se han hecho acá en el Neotrópico, ¿no? En Mesoamérica y veo que después de los trabajos de Melinda Ceder y hay otro autor que Sugiyama se apellida, ¿no? O sea, siempre veo esta idea del gradiente de manejo de animales que va de la domesticación a otras formas más extractivas, es muy claro, ¿no? O sea, está muy marcado. Realmente los trabajos lo muestran ese enfoque de manera muy nítida, ¿no? Y creo que eso claramente ha sido una influencia para intentar también traer esta idea a cómo se ve ahorita, ¿no? Cómo se ve ahora a diferentes escalas, ¿no? Cómo se ve ahora en una pequeña localidad de 200, 400 habitantes, pero cómo se puede ver también en una región y cómo se puede ver en un gradiente ecosistémico, ¿no? Que por eso también
la parte de Coyumapa pues resultó muy interesante, ¿no? Como por este gradiente. Entonces, creo que abordar esos temas desde la etnozoología, con este abordaje cualitativo, pero que en realidad también puede ser mixto, ¿no? Y creo que eso es lo que intentamos hacer ahí en Coyomeapan. Una parte más cuantitativa, una parte más cualitativa, después enfoques mixtos y después intentar hacer toda la triangulación que eso nos permitía, ¿no? Como justo para intentar dibujar estos gradientes, ¿no? Creo que es interesante pensar, pues, que no, o sea, en realidad creo que en el caso de los animales, bueno, siempre los temas, o sea, el intentar, creo que definir la domesticación y el manejo, pues, es un problema porque son términos polisémicos, ¿no? Entonces, depende mucho de dónde te pares para definirlo. Y ciertamente eso que preguntas de cómo podemos definir el manejo desde la etnozoología, pues es una pregunta no tan trivial, porque yo pensé que iba a ser trivial. Y entonces, como me tocó hacer el doctorado en la pandemia, dije, bueno, voy a hacer una revisión de qué significa el manejo y qué significa la domesticación y qué significa todo esto y qué tanto se incorpora el conocimiento ecológico tradicional y cómo se incorpora desde la etnozoología y cómo se incorpora desde otras disciplinas. Y pues no, me metí en un problema gigante que todavía no se alcanza a resolver del todo, ¿no? Pero entonces eso me dio una dimensión de que en realidad no es una sola definición de manejo, ¿no? O sea, son muchísimas. Claro. Son muchísimas definiciones y creo que justo desde campos como la etnozoología es la pregunta de, bueno, ¿eso existe siquiera? O sea, las personas del campo definen esto de esta manera, ¿existe siquiera ese concepto para la gente o no, no? Y creo que algunas personas lo tienen más o menos muy ubicado, pero otras no tanto, y hay pues literatura también que discute eso, ¿no? Hay varias referencias y justo hablando como de estas escuelas de Brasil, bueno, hay muchísimo trabajo en Brasil, ¿no? Y en 2018 salió un libro que coordinaron Rómulo Alves y Albuquerque y justo ahí viene un capítulo bien padre que justo trata de analizar cómo estas cosas de si siquiera la domesticación existe conceptualmente para diferentes personas que trabajan directamente con la biodiversidad, ¿no? En un contexto campesino o en un contexto, pues, de sistemas de otro tipo en la selva, ¿no? En la Amazonía. Y entonces creo que justo plantear esa pregunta de qué es el manejo y cómo se puede abordar desde la etnozoología también da pie a preguntar, bueno, qué es el manejo y cómo lo definen las personas mismas y existe este concepto o no existe este concepto para la gente y cómo lo ve, ¿no? Y bueno, eso creo que es algo también en lo que hay que pensar. Y yo creo que aquí en México hay muchos trabajos que se están haciendo o que se han hecho antes en diferentes partes, en la región Purépecha, en Michoacán, ¿no? Todos esos trabajos que ahora están haciendo más dirigidos en el CIMSUR, ¿no? Analizar estas regulaciones como entidades divinas que están reconocidas, que están ahí, que forman parte de cierta realidad y que en mi caso desde el manejo, pues yo las interpreto como regulaciones, ¿no? Como vedas espaciales, como vedas temporales, etcétera, ¿no? Entonces, ya para no irme demasiado por las ramas, creo que una parte de pensar, o sea, una manera de pensar en el manejo es pensar en el manejo como un puente que puede, por un lado, tener estas cuestiones de acciones concretas que se reflejan en diferentes situaciones ecológicas o evolutivas, pero por otro lado, todas estas cuestiones de percepción de la realidad que a veces en los libros de texto de manejo, desde la biología, no aparecen, no figuran, no están así totalmente, no están, o si acaso aparecen en una línea, ¿no? O aparece como un antecedente, pero no forman parte así como del corpus, ¿no? Y es comprensible por la cuestión de la
especialización disciplinar, ¿no? Pero a veces siento que también cuando uno se mete desde la biología, que fue como yo me formé, a ver estos temas del manejo de fauna, es como una cosa que jamás te topas, nunca aparece, nunca ni siquiera se te ocurre pensar en eso, ¿no? Y entonces lo que he intentado es trabajar justo cómo se pueden vincular esos dos mundos, ¿no? A través del concepto de manejo. Quizás sea algo que podamos cuestionar y madurar mucho más, ¿no? Pero creo que ha sido un poco la brújula. Oye, Mariana, y pensando justamente en lo que comentas de, pues lo complicado, o sea, sí es complicado para la academia poder definir esto, ¿no? Porque pues se aborda como de 360 grados. Y representa un reto también el hecho de llevar un concepto que no tenemos claro del todo, ¿no? Pero que probablemente es inexistente para las comunidades en las que trabajas. Me parece algo asombroso porque pues nos deja en situaciones bastante complicadas, ¿no? Queremos explicar algo que para esos grupos que lo llevan a cabo seguramente ni siquiera es importante, o sí lo es y no está sobre la mesa. A lo que voy es, en estos grupos culturales en los que has trabajado, en los que has tenido posibilidad de generar una comunicación mucho más íntima, ¿no? De conocer justamente estos hábitos, estas costumbres. ¿Qué te has topado de esto que nos comentas? ¿Sí lo tienen claro, como que en el subconsciente saben que hacen algo al respecto, o sí tienen nombre para ellos, o de ahí justamente surge esta reflexión que nos haces de, pues lo desconocen y tampoco les importa? ¿Cómo lo viven ellos en estos lugares en los que has trabajado? Sí, creo que un poco de ahí viene la duda, ¿no? Como de, a ver, pues, ¿qué significa esto? Pero, o sea, creo que justo, o sea, ya no digamos el manejo, sino simplemente qué es lo que se reconoce como un animal, ¿no? No es así, no es lineal, ¿no? Bueno, trabajamos ahí en la Sierra Negra en Coyomeapan, y justo una parte del trabajo pues fue hacer muchísimos listados libres de qué animales hay aquí, ¿no? Y salieron cosas bien interesantes de animales, de fauna silvestre, ¿no? De los que se reconocían en bosque de templado, de coníferas, los que se reconocían en zonas más bajas, pero también salieron chanes, salieron duendes, ¿no? Y entonces había niños que se acercaban, o chicos jóvenes, ¿no? Y me decían, oye, es que mira, este está aquí, o sea, vive aquí y aquí están, pero pues no estoy seguro, es un animal o no es un animal, ¿no? Está aquí, o sea, lo tengo que poner en mi lista o no lo tengo que poner en mi lista, ¿no? Y entonces... Híjole, es que no te lo manejo Ajá, tampoco. y entonces, bueno, pues, no sé, o sea, tú dime, ¿no? O sea, si es un animal, no es un animal, yo en realidad no sé, ¿no? Y y entonces no es simplemente nada más como pensar como en el concepto de manejo, sino hasta qué significa un animal, ¿no? Otro caso, ¿no? Como justo que trabajé con las gallinas ciegas hace miles de años y todo el mundo las odiaba y las repudiaba porque se comían las raíces de todo, etcétera, ¿no? Bueno, acá se veía igual, ¿no? Como en ciertas milpas que están ubicadas en cierta zona alta, bueno, pues igual era como el chagüisle, no los queremos, etcétera, ¿no? Pero en partes bajas, en realidad las gallinas ciegas estaban vinculadas a la hoja santa, al Piper auritum, ¿no? Y entonces salió una gallina ciega y era la planta, ¿no? Y la planta esta planta es un animal, ¿no? Pues esta planta en realidad es un animal, ¿no? Y pues también eso, ¿no? Entonces yo siento que esas cosas están ahí mucho más también de lo que en fin, ¿no? Como de pronto cuando llegas así nada más con tu visión de biólogo de, ay, manejo de fauna y ya, no ves esas cosas, ¿no? Porque pues ni son el tema que vas a estudiar, a lo mejor ni te interesa porque quieres ver otras cosas más ecológicas o lo que sea, y está bien, ¿no? Está bien, porque si no, nunca nos daría tiempo de hacer los estudios, ¿no? Pero sí, también están todas estas partes ahí, pues que hay que, pues al menos preguntarnos, ¿no? E igual que no se ven esas cosas, pues menos fácil a lo mejor se ven de primera todas estas, pues reconocimiento de entidades o de lugares
un poco más pegado a lo espiritual o lo sagrado, que están ahí, que se reconocen, ¿no? O sea, por ejemplo, nos contaban de todas las epífitas que están ahí, las bromelias y otras. No están ahí nada más porque sí, están ahí porque la gente del bosque las cuelga ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Igual en una zona donde no, pues no puedes meterte a cazar ahí, porque pues le tienes que pedir primero permiso al dueño del monte, al dueño del venado, ¿no? Todo este tema que ahora está estudiando de manera mucho más formal Fernando, creo, en el CISUR, y que también se ha estudiado mucho desde la antropología, ¿no? Entonces a veces pues también como que dan ganas de jalar un poquito lo que ya documentaron los antropólogos y eso pues a esta parte, ¿no? A la parte del manejo y a vincularlo con lo ecológico, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final, si no es tan fácil, o sea, yo puedo decir mi definición de manejo con la que he trabajado siempre, ¿no? Que es la definición que usamos en laboratorio, que es el manejo como acciones totalmente motivadas por la intencionalidad humana y que puede tener, pues, vinculación con cuestiones de aprovechamiento, con cuestiones de conservación, con cuestiones de ordenamiento en el espacio, con cuestiones de restauración, etcétera, ¿no? Y creo que la clave es ahí la intencionalidad humana. Y justo, pues, esta intencionalidad humana, pues, tiene, pues, ahí toda una serie de fundamentos en el conocimiento y toda una serie de fundamentos en lo que se percibe como real, ¿no? O la realidad. Pues sí, es que hay debates ahí muy metidos hasta entre si hay una sola realidad, si hay muchas y todo eso, todas estas cuestiones que nunca entran en una formación que tenemos los biólogos, ¿no? O sea, son como temas aparte, pero que sí caben en el tema etnozoológico, ¿no? No, está muy interesante porque siento que es un poco como desaprender todo y luego volver a aprenderlo y con las dos cosas que tenías, hacer una mezcla para poderle dar sentido, supongo, a todas las experiencias que te rodean, ya estando dentro de los proyectos, ¿no? Me imagino que llegas justo, ¿no? Con un objetivo y te salen como 5 porque pues para llegar a ese hay que resolver 5 antes, entonces, no, hasta yo me sentía agotada y abrumada ahorita con la experiencia y ni siquiera la viví. Perdón. No te preocupes, estuvo muy bueno. Porque hay cosas que, o sea, yo nunca me hubiera preguntado esto, nunca me hubiera imaginado que esa pregunta existiera, ¿no? Como, pues, si un duende lo consideraría o no un animal, pues no, porque no está en lo que acabas de decir, no está en mi realidad, ¿no? No concibo con que estoy viviendo con él todos los días, a lo mejor sí, pero eso, o sea, creo que es una anécdota como muy bonita porque nos ayuda a reflexionar sobre cómo uno lleva en el entendido de que así son las cosas y de pronto te dan 2 cachetadas y te dicen, no tienes idea del lugar al que estás llegando, ¿no? Entonces me gustó mucho. Ya, perdón, Leo, perdón, es que me emocioné. No, justo se asocia a la pregunta que hacías en relación a, esto fue en la Sierra Negra, con aguas, ¿no? Me imagino. Pero y bueno, y con un grupo de nahuas de esa región. Pero ¿en qué otras regiones del país has tenido oportunidad de trabajar, ya sea campesinos o grupos originarios o fuera del país, y en donde te has llevado también sorpresas de este tipo en términos de que todo lo que comenta está asociado a estos sistemas de entendimiento y de clasificación de organismos y de cómo entienden pues van ordenando su universo, ¿no? Cognitivo en función de lo que hay ahí enfrente, ¿no? ¿Qué experiencias ha tenido Mariana en torno a eso en otros espacios bioculturales de México, Latinoamérica, o si ya también has pisado otros continentes? Bueno, sí, bueno, ahorita más en el tema también como de lo etnozoológico y el manejo, desde ahí, pues ahora aquí estando en Oaxaca, pues hemos empezado a echar a andar procesos que están relacionados como con ya cuestiones como muy pequeñas y domesticadas, ¿no? Como con este gusano de seda que fue un domesticado extremo en Asia y que llegó aquí y fue adoptado y fue conservado y sigue siendo cuidado en diferentes comunidades del estado, ¿no? En la zona de la Mixteca, en la zona del sector Cajonos, que es una zona zapoteca, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y empezando con estas preguntas como de cómo se entiende también, ¿no? Como esta parte del manejo, de la domesticación, de quién cuida a quién, ¿no? Ahí es como muy interesante porque se ve como esta parte de, bueno, pues quién trabaja para quién, ¿no? O sea, es el gusano para la gente o la gente para el gusano, porque es muy demandante, o sea, el cuidado es muy demandante, ¿no? O sea, son 4 meses al año que las señoras, las familias, los esposos, los hijos, ¿no? Es así como totalmente volcados en la crianza de estas pequeñas polillas, ¿no? Y todo lo que implica también después el manejo de sus árboles de los cuales se alimentan, que hay una especie nativa, pero aparte hay variedades híbridas y otras que se han introducido, etcétera, ¿no? Pero esta cuestión de cómo se entiende esa relación, pues ahorita estamos ahí como echándolo a andar, ¿no? Grana cochinilla, pues algo similar. En otros momentos de mi vida, bueno, esta experiencia en los Andes de Perú es una experiencia que también ha sido pues muy rica y ahí son comunidades quechuas, ¿no? En esa parte porque son los Andes del norte, es Huánuco, se llama ese distrito. Y en otros momentos creo que sí me he vinculado con gente de diferentes grupos culturales, pero en realidad no necesariamente desde una parte académica de que diga, ay, hola, ven, vamos a estudiar o déjame hacer un estudio, ¿no? Sino como más a nivel personal, ¿no? Yo en realidad cuando yo nací, mis papás vivían en Sierra Norte, en San Miguel Sinacapan, en Cuetzalan, ¿no? Yo ahí estuve como hasta los 2 años, obviamente no me acuerdo de absolutamente nada, ¿no? Y después ya de ahí, ya León, Guanajuato, ¿no? Y justo después, cuando terminé la preparatoria, bueno, Sierra Norte pues también es una zona nagua, ¿no? Justo después, cuando terminé la preparatoria, yo dejé un año en lo que hacía exámenes de admisión o etcétera, ¿no? Y en ese año, una parte del año, yo me fui a vivir a San Luis de la Paz, en el norte de Guanajuato, y ahí estuve muy cerca de las comunidades chichimecajonas, ¿no? Y entonces no hacía ahí como nada etnoecológico, ni etnobiológico, ni etnozoológico, pero sí tenía pues contacto, ¿no? Tenía conocidos, tenía amigos, íbamos, veníamos, etcétera. Lo mismo en comunidades campesinas. Yo en realidad ahí lo que estaba haciendo era ayudándoles a unas estudiantes de nutrición que estaban en un proyecto de nutrición comunitaria, pero ellas lo que querían era justo como ver qué recetas ya había ahí que fueran nutritivas, ¿no? O sea, como basadas en la alimentación local, con ingredientes de ahí y cómo podían formalizarse en talleres, recetarios, etcétera. Entonces mi ayuda pues era muy básica, pues iba saliendo de la prepa, ¿no? Les ilustraba sus trabajos, las llevaba, era su chofer, ¿no? Pero las acompañaba a todos sus procesos, a todas sus entrevistas, a todos sus talleres, a todos sus trabajos, y luego a mí me tocaba la parte de cuidar los niños, ¿no? Entonces, a veces mientras ellas tenían sus talleres y yo no entraba y no había con quién dejar a los niños, bueno, entonces yo cuidaba a esos niños y entonces yo les montaba su taller y yo les montaba su cosa. Y también eso fue bastante interesante, ¿no? Y es una zona que, por cierto, había muchísima hidrocefalia, ¿no? Entonces también, pues yo también me confronté pues, con esos escenarios, ¿no? O sea, como muy, muy duros, ¿no? Así como de esa zona del estado. Y también, pues era la entrada a la Sierra Gorda, ¿no? Y yo mientras estaba ahí, conocía también a un biólogo que era en ese entonces el del Ministerio de Ambiente de San Luis de la Paz, pero yo lo veía como alguien súper maduro y en ese entonces yo creo que tenía como 28 años, ¿no? Pero un biólogo que había estudiado en el Poli, etcétera, y trabajaba mucho con campesinos en toda esa zona. Y hicimos un trabajo en unos videobachilleratos ahí en Mineral de Pozos en relación al monitoreo de unas cactáceas, de unas mamilarias, una mamilaria albiflora, que en ese entonces ahí era como la única población de la mamilaria Herrera variante albiflora, ¿no? Ahora ya descubrieron más en Querétaro y tal, ¿no? Pero entonces empezamos también como una especie de
programa con chicos de telebachillerato de ahí de Pozos, y entonces sí íbamos y las veíamos y las contábamos y veíamos si estaban floreando, ¿no? O sea, todo ese como monitoreo sencillo, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, sí me ha tocado también visitar otros lugares. Una experiencia también que tuve en ese año que esperé, pues fue que yo me fui a vivir a Irlanda y justo estaba en una escuela como que también era una prepa, pero yo ahí me daba cuenta de que todos esos estudiantes sí o sí tenían que estudiar, o sea, ellos hablaban inglés, pero tenían que estudiar así como una materia obligatoria de la escuela, el idioma gálico, ¿no? Y chinchín el que no se lo supiera bien. Y realmente había como un esfuerzo muy deliberado porque lo aprendieran, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿por qué esto no, por qué esto no sucede tan fácilmente allá, ¿no? O sea, ¿por qué no hay este esfuerzo de recuperar las lenguas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, sí en realidad he tenido ahí como un par de experiencias de estar con otros grupos culturales y eso. Algunos desde esta parte de la etnozoología, pero menos porque más recientemente me incorporé formalmente a esta área, pero más desde el trato personal, ¿no? O sea, simplemente estando en la UNAM, yo tuve muchos compañeros que venían de otras regiones y no era como, oye, voy a hacer un estudio en tu pueblo. No, o sea, era como, bueno, pues somos amigos, ¿no? Y tenemos conversaciones y tal. Y eso, Claro, pues sí, enriquece. es otra cosa, ¿no? Enriquece muchísimo. Sí, sí, sí. Pues pura experiencia personal, Sí. ¿no? O sea, pero pues eso también es lo que encamina. La parte académica, pues yo creo que da muchas cosas, pero la personal, pues te abre una perspectiva totalmente diferente. Hay cosas que no las vas a conocer a partir del método científico, ¿no? Pero sí las vas a conocer de estar involucrándote con las personas que lo viven. Que yo creo que además es, no sé, lo digo desde fuera, yo por supuesto no me dedico a nada de esto, yo nada más soy la metiche de estos temas, pero pienso que mucho de lo que encuentro en las conversaciones de las entrevistas es, pues, personalidades muy humanas, muy centradas, muy comprometidas emocionalmente, ¿no? Esto de, pues, seguimos en contacto con las comunidades con las que hemos trabajado y que somos las madrinas, los padrinos, o sea, pues eso, mucho compromiso emocional con las personas con las que se trabaja, porque es eso, ¿no? Pues es de personas, gente que te comparte sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias, y pues de lo que sustenta todo eso es también un montón de respeto hacia lo que desconocemos totalmente y que somos totalmente también ignorantes de las vivencias de todo eso. Yo creo que estas experiencias personales, pues en realidad es lo que te ha dado callo también para, pues para sacar toda la chamba, ¿no? Y eso me arrastra hasta justo la transmisión pasada, la dejamos en el momento más álgido cuando te pregunté que yo sabía que estabas en el jardín etnobiológico en Oaxaca. Mariana, ¿qué estás haciendo ahí ahorita? ¿Cuáles son, qué es lo que se está desarrollando, verdad? Que se está cocinando por allá, en este momento de la vida. ¿Qué hallazgos está teniendo Mariana? Y lo voy a vincular, te la voy a robar, Leo, lo siento, pero es que justo pensando en lo que dice, como, pues a lo mejor no desde la vida académica he estado como muy involucrada, pero sí desde la personal, que eso creo que es mucho más fuerte en esta pregunta es, además de esos hallazgos, ¿cuáles son las limitaciones que encuentras ahora para llevar a cabo justamente esas interacciones comparado con lo que hacías cuando hace, no sé, 15 años atrás, ¿no? Que empezabas. Porque justamente, pues si te has movido tanto y has podido como viajar y estar en contacto con ellos, pues supongo que tú también ves un cambio entre estas dinámicas sociales y de seguridad y demás cosas que se presentan. ¿Qué nos platicas? Sí. Bueno, en cuanto a lo que se está echando a andar por acá, pues sí hay toda una agenda de documentación lingüística, ¿no? Aquí en el jardín hay un grupo muy enfocado bueno, a este interés, ¿no? Entonces, hay una agenda de documentación lingüística, hay una agenda también, pues, de difusión. O sea, en realidad, muchas cosas aquí están centradas en la difusión, en mantener las conversaciones abiertas de estos temas con diferentes comunidades de Oaxaca, con diferentes grupos de edad, ¿no? Y también aquí, obviamente, en la zona urbana, ¿no? Entonces, mucho está enfocado a mantener la conversación abierta en esos aspectos, ¿no?
digamos que tuve como bueno, la fortuna de estar también como un poco en el momento de esta encrucijada en que este jardín se incorporó a los proyectos de los jardines etnobiológicos y entonces las cuestiones de fauna y las cuestiones de hongos que hasta el momento no habían sido tan abordadas, o sea, sí habían sido abordadas, ¿no? O sea, hay muchos antecedentes, pero de manera formal no tanto, y entonces nos ha posibilitado también abordar eso, ¿no? Como justo incluso adoptar un pequeño cultivar de grana fina, ¿no? Adoptar unas colmenas de meliponinos que son de aquí de los valles centrales y justo esas dos cosas muy puntuales pues nos han metido también en toda una agenda de conversaciones con diferentes personas, ¿no? Desde artistas, historiadores. En el caso de las abejas, pues es una locura, ¿no? O sea, empezamos a hacer todo este esfuerzo de documentación de abejas nativas que pues antes ni siquiera éramos muy capaces de ver y con ayuda de dos expertas de aquí de Oaxaca, que seguramente sus nombres les suenan, que son Noemí Arnold y Paula González, que han trabajado, Noemí, pues mucho en el tema de abejas sin aguijón, Paula de abejas nativas en general. Bueno, pues hemos documentado ya por lo menos como 15 abejas diferentes aquí en el jardín, pero hablo de abejas minúsculas, ¿no? Así que de veras antes todo el mundo, ay, esto es un mosquito, ay, así, ¿no? O no sé, no por menospreciar los mosquitos. Sí, no es el modelo estándar de abeja que entendemos, ¿no? Exacto, ¿no? Y como siempre, pues al final es como estarse vinculando también con otras personas. Realmente es curioso como ni siquiera percibimos a las abejas, ¿no? A veces eso, o la abeja europea o las abejas de México, ¿no? Y como si todo lo demás no existiera, y pues no, ¿no? Y entonces también en las ciudades eso también es algo, pues importante que olvidamos, ¿no? Entonces estamos un poco también metiéndonos a ese tema. Bueno, esto de la seda que ya les conté. En realidad hay mucho que hacer, o sea, en realidad aquí en Oaxaca, aparte de que hay gran biodiversidad y diversidad cultural, también hay pues profesoras, profesores muy, muy picudos que han estado estudiando aquí también estos temas por muchos años, ¿no? Hay mucha información que no está disponible tampoco en la literatura publicada en artículos científicos. Tú te metes a los buscadores de internet y muchísimas cosas no salen, ¿no? Tienes que venir aquí a las bibliotecas, ver en el libro que hay, ¿no? Cosas así. Entonces, realmente creo que es muy afortunado que puede estar en este lugar en este momento, ¿no? O sea, sí es creo que una opción para conjuntar esfuerzos y conjuntar trabajo etnozoológico, ¿no? En este lugar de las complicaciones. Y bueno, sí, o sea, creo que las condiciones del país pues han cambiado, ¿no? En los últimos 20 años, pues en muchos sentidos, y en estos sentidos que implican pues estar yendo, viniendo, es complicado, pero sobre todo pues a veces es complicado pues para no sé, ¿no? Como calcularle la temperatura también a localidades muy específicas en las que antes era sencillo llegar, pero ahora llegas y no sabes ni siquiera si vas a poner en riesgo a alguien más, ¿no? O sea, más allá de ti. Entonces, si hay ahí como alguna relación que vas a vulnerar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es sobre todo eso. Y también que no es lo mismo llegar como estudiante a llegar ya como alguien adherido al gobierno federal en este caso, Claro, ¿no? sí, Eso es una totalmente. situación diferente con la que hemos estado topando últimamente. Y Hacia allá entonces, quería ir yo, perdón que interrumpa. Es que justo eso, no sé por qué me imaginaba que por ahí ibas a dar respuesta, porque generalmente cuando bueno, nosotros vamos con camisola de la UNAM, pero pues no, digo, yo ya no parezco estudiante, pero cuando vas con los estudiantes, pues vas en grupo, ¿no? Y ahí hay una dinámica muy diferente que cuando vas con 3 colegas del trabajo, pues en una camioneta que lleva los logos, pero esta es una universidad. ¿Qué pasa cuando va el gobierno federal? Ya creo que eso puede ser una lectura diferente y la estás anticipando, ¿no? Creo que eso valdría la pena si puedes
comentar algo más de esta diferencia que has notado y sobre todo, yo aprovecharía el comercialón porque nunca dijimos que dónde estaba, dijimos que ahora está Mariana en el jardín etnobiológico botánico, etnobotánico de Oaxaca, pero ¿qué hacía ahí, no? Yo sé que eres una investigador por México, pero para que te sigan pagando, por favor, danos todo este eslogan que les piden decir siempre. Ah, no es cierto. No, entiendo pues que haces una investigación, estás contratada vía el CECITI, antes CONACYT, estás ahí, pero pues tú eres parte de este centro del gobierno federal y cuando vas a los pueblos, no puedes ir con un logo del CECITI, con un logo del gobierno federal, sino vas representando al espacio público en el que trabajas. ¿Qué es lo que estás encontrando como problemón en ese aspecto? Porque eso creo que sí es crucial. El jardín es muy bien ubicado, entonces ayuda mucho esa referencia siempre. Y, y bueno, en realidad creo que una cosa que subsana, digamos, como esa complicación, es que, o sea, siempre siendo estudiante, siendo profe, que también me ha tocado, y siendo ahora en esta situación, ¿no? Como empleada de la CECITI, siempre es cumplir, pues, protocolos muy básicos, ¿no? Como de llegar y presentarte y pedir permiso y hablar con las autoridades, investigar con quién, etcétera, ¿no? Y a veces lleva más tiempo, pero creo que es algo que toca hacer, ¿no? Y entonces una vez que queda, digamos, como clara esa parte, entonces, digamos que se tiene de alguna manera pues un respaldo, ¿no? Y después ya es el plano personal, ¿no? Como de ver quiénes quieren trabajar y quiénes no. Y creo que esa es una cosa pues que simplemente hay que respetar, ¿no? Y a lo mejor quien al principio no quería, después se anima, y a lo mejor quien al principio quería, después ya no quiere, ¿no? Y esas son cosas que pasan y que hay que también respetar, ¿no? Yo creo que ese es un principio básico, ¿no? El respeto a esas decisiones y el respeto también a esos protocolos para que las cosas puedan avanzar, ¿no? Y a lo mejor eso también implica un poco avanzar más lento, pero creo que sí vale la pena hacer todo eso, ¿no? Bien. Oye, conservo una duda, Mariana, y no me quiero ir sin saberla. ¿Por qué guacamayas que nunca tuvieron plumas? Sí. Oigan, me encanta inventar títulos, inventar talleres así locos, pero en realidad eso está un poco fácil, ¿no? O sea, pensé en ese título de Guacamayas que nunca tuvieron plumas porque era un título que me permitía articular en dónde crecí yo, que era León, que tenemos a las guacamayas que son deliciosas y que, bueno, el bolillo, no sé si las conocen, ¿no? No, ¿No? Ah, bueno, no. es que ahí es una cultura botanera, en realidad, ¿no? Y una de las botanas que hay, que son de lo más común, es una torta, pero con chicharrón duro dentro, con salsa pico de gallo, con limón, con mucha suerte, con un taco de aire adentro también. Y bueno, pues una botanita muy rica, ¿no? Y muy ácida y bueno, en fin. Ligera. Pero también es ligera. Pero también es un tema que me vincula con dos cosas. O sea, una, con justo todo este esfuerzo de investigación documental acerca del gradiente, en el cual me encontré un ejemplo muy bien documentado de crianzas sistemáticas de guacamayas rojas de Aramacao en Paquime, ¿no? Bueno, ya en los horizontes mesoamericanos, pero digamos que es un ejemplo que está bastante bueno porque es cómo se llevaban, o sea, cómo se llevaron guacamayas totalmente fuera de su área de distribución hacia el norte, ¿no? Y ahí se mantuvieron en cautiverio. Y hay evidencias isotópicas de tanto de su consumo de agua como de su consumo de alimentación que prueban que estaban siendo criadas ahí, ¿no? Pero por otro lado hay un par que prueba que también se mantenía el flujo de alguna manera en menor medida como para seguir abasteciendo el pie de cría con el sur, ¿no? Pero aparte hay evidencia arquitectónica, o sea, están las jaulas, está, ¿no? Entonces me hace realmente de los ejemplos mejor documentados que hay como para argumentar estas creencias sistemáticas desde la arqueología, ¿no?
Y hay otros varios, pero creo que ese es así de los que palomita, 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 en todos los sentidos que uno puede ir revisando, ¿no? Y por otro lado, también pensé que podía vincularnos un poco con todo el tema de los cuidados animales que se entienden de maneras diferentes en diferentes lugares, por diferentes personas, y el tema de los citácidos siempre es un tema muy peligroso, muy candente, ¿no? O sea, como que da miedo porque por un lado es como muy claro que no hay que tener para nada tolerancia al maltrato animal, ¿no? Por otro lado, también hay un tema de que en el otro extremo también hay que tener cuidado de no linchar a las personas ni mediáticamente, ni físicamente, ni nadamente, porque a veces se entiende el cuidado animal de una manera distinta, ¿no? O a veces hay muchas actividades y entonces yo creo que, sin ser experta en citácidos, sí creo que es un tema que exige mucha reflexión también y mucho análisis, ¿no? Cómo llevar a la práctica estas agendas de conservación o estos discursos de conservación pues en todo contexto, en realidad, ¿no? Por eso escogí ese título de las guacamayas que nunca tuvieron plumas. Las que no tuvieron plumas son las tortas de león. Te las recomiendo. Las otras sí, sí tienen plumas. No, me Plumas encantó. bellísimas y plumas pues que han motivado todo este manejo de criarlas, de llevarlas, de traerlas, etcétera, ¿no? Me deja ahora justo un buen aprendizaje, porque cuando Mariana me compartió el título, lo primero que le dije es, híjole, suena medio raro, pero ya se lo había mandado a Salma, y Salma No, me me dijo, dijo, sí. me encanta, sí, déjalo. Y entonces yo regresé con Mariana y le dije, pues mira, la que hace esos temas de divulgación dice que le encanta, entonces, pues, lo dejamos, ¿no? Sí, a mí se me hacía una cosa muy rara, pero creo que la enseñanza es pregunta siempre, ¿de dónde viene, no? Digo, para mí no me conjugaba en nada, pero pues ya, ahora entiendo. Yo sí he comido esas guacamayas, y sí, me parece un buen ejemplo. Ibas a decir algo, Salma, perdón. No, es que justamente creo que como en el stand-up es ese cierre, ¿no? Que esperas, el famoso remate. O sea, nunca lo dijo, pero yo tenía que saberlo. O sea, yo tenía que saber por qué era el título. Entonces, qué bueno, porque los que empezaron el episodio van a tener que llegar hasta este punto para saber por qué se llamaba así. Así que me encantó. Pues miren, es muy triste porque llegamos ya al final de la entrevista, Se de fue. este episodio, y además es el último de este semestre. Entonces, pues vamos a tener todavía nuestras vacaciones y demás, pero me da mucho gusto que ahora sí pudimos platicar fluidamente con Mariana. Qué bueno que ya nos conocemos. Y pues nada, me pareció súper interesante todo lo que nos platicaste. Me, me llevo como varias cosas, yo siempre me llevo tarea porque pues soy ajena a esto, pero me llevo muchas cosas que luego en las actividades, que es una de las bondades del programa, a veces en las actividades educativas, platico las historias que ustedes platican en los podcasts, porque es eso, ¿no? También la gente tiene que saber qué es lo que sucede del otro lado donde no podemos llegar los mortales como nosotros. Así que muchas gracias por todo lo que nos platicaste, Mariana. Me quedo con ganas de más, pero me voy a dar una vuelta por allá por el etnobotánico para allá. Mira, con un buen cafecito, alguna botanita, nos echamos otra platicadita. Muchas Preparo gracias. una guacamaya con mucho gusto. Me encanta. Hecho. Ya Pues quedó. de igual forma, muchas gracias por haber aceptado, como te decíamos, por contarnos todo esto que, no sé, el público quizá cuando lee estos títulos o se asocie con una descripción, con algo etnozoológico, podría parecer que ya hablamos de otros temas etnozoológicos, pero bien ya lo había dicho Fer, la manera de entender y de aproximarse de cada uno de nosotros siempre va a ser diferente, y entonces pues los programas que van saliendo y las charlas con cada uno de ustedes siempre nos ofrece nueva información, y yo creo que al público también eso le enriquece. Este programa, como te dijimos, Mariana, en su momento, pues en realidad tiene varios objetivos, pero uno de ellos es llegar a públicos diversos
y públicos que pueden ser etnobiólogos o no, que son las sorpresas que nos hemos llevado, muchos que no lo son, y públicos que están también en transición, en formación, algunos ya consolidados, otros en un espacio donde todavía están aprendiendo y tomando decisiones de hacia dónde quieren consolidar su línea de trabajo. Entonces yo creo que mucho de lo que acabas hoy de decir, pues puede inspirar a muchos de ellos, pues a saber que pues este es un proceso que desde múltiples aristas te llevó a entender lo que ahorita entiendes por experiencias no solo académicas, muchas personales, y pues que sigues todavía madurándolo a través de pues, el trabajo que ahora tienes en este jardín etnobiológico y que pues esperamos pronto visitar en realidad por allá y que esperamos que esta carrera que estás no empezando, sino ya desarrollando desde hace un tiempo, pues que siga en boga y pues que tengamos nuevas oportunidades de platicar en más foros y también por aquí de seguirte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a quienes escucharon esta sesión. Y espero que también, pues no sé, que sigamos abriendo caminos dentro de la etnozoología, etnoecologías y etnobotánicas interesantes para todos. Y todas las etnos. Muchas gracias, Mariana. No les podemos spoilear el siguiente episodio porque no tenemos todavía el nombre, así que tendrán que esperar y saberlo en las publicaciones de lo que vendrá. Pero muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué? Un spoilito chiquito. A ver. Nada más adelantar que nuestra siguiente invitada, pues proviene de esta parte central que divide a los hemisferios, ¿no? Norte y sur de este globo terráqueo, y que la conocimos en el Congreso Latinoamericano de Etnobiología, y pues que es una especialista en un tema que a mí me encantó, también a Salma y a muchos en este congreso, sobre algo que aquí en México se trabaja desde un perfil mucho más antropológico, pero que desde la etnobotánica particularmente no se le ha entrado tanto, y mucho menos desde la etnoecología. Entonces vamos a trabajar, vamos a platicar con Yesenia, la doctora Yesenia de Ecuador, sobre la etnomusicología. Ya estaremos pues, afinando detalles, ya también les estaremos diciendo el día, pero el tema se viene bastante bueno. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por llegar hasta este punto de la entrevista. Mariana, muchas gracias. Y pues les deseamos un feliz periodo vacacional, salgan o no salgan. El punto es que podamos disfrutar. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye. Hasta luego.